Estamos de nuevo en Inmersión Talento del Club Cámara, un espacio en donde hablaremos sobre gestión de personas y organización. Hoy nos encontramos con Juan Antonio Gutiérrez, sobre el cual trataremos el tema de desarrollo de personas. En particular, hablaremos de desarrollo del talento y de la gestión de las carreras profesionales en organizaciones transnacionales. Juan Antonio ha desarrollado toda su carrera profesional dirigiendo en distintas organizaciones la función de recursos humanos y actualmente es director global de recursos humanos en HMI, donde lleva más de 17 años. Si te parece, Juan Antonio, comencemos por conocer HMI Group, una compañía de más de 60 años de historia, resultado de la integración de distintas empresas especializadas en el ámbito del retail, que ha ido evolucionando y que ha ido también respondiendo a distintas integraciones. ¿Qué nos destacarías? Descríbenos HMI. Bueno, buenos días, Fernando, y muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad. La verdad es que, como dices, HMI es una empresa que de origen se creó en el año 60 en Francia, en la región de Auxerre, y unos años más tarde, alrededor del año 78, se creó Yudigar aquí en Aragón, y cada una creció por su lado, con un mercado que en ese momento estaba cambiando de las tiendas de ultramarinos tradicionales a un mercado mucho más moderno de tiendas, de supermercados, etc. Y bueno, en el año 98 hay una fusión de lo que era la parte francesa, Hermès Metal, con la española, Yudigar, y se crea el grupo HMI. A partir de ahí pues hay nuevas compras, adquisiciones, crecimiento propio, etcétera, hasta llegar al grupo que somos hoy en día, pues con más de 3.000 empleados, con más de 10 fábricas en el mundo y bueno, con digamos una atención a diferentes sectores dentro del mundo del retail. Si en los orígenes atendíamos más a lo que eran supermercados o hipermercados, todo lo que es el mundo de la alimentación, finalmente pues hacemos prácticamente de todo, ¿no? Todo tipo de sectores, puede ser pues telecomunicaciones, health and beauty, deporte o lo que moda, complementos, es decir, cualquier tipo de cadena de tiendas es susceptible de nuestros productos. Desde un punto de vista de cultura y de valores, nos gustaría conocer la esencia de HMI. ¿Qué aspectos destacarías a nivel de cultura y de valores como organización? Pues yo creo que es algo fácil de identificar en nuestra organización. Piensa que en aquellos años 70, años 80, había muchas empresas similares a la nuestra, entonces unas como la nuestra se han convertido en líderes, otras pues han quedado en segundo o tercer lugar o han desaparecido. Y al final yo siempre digo que eso es en gran medida por la cultura interna de la compañía. ¿Cuál es el aspecto que quizá es diferencial en nuestro caso? Pues yo creo que hay una especie de sensibilidad en todos los ámbitos de la organización, y cuando digo todos los ámbitos diría desde el propio comité de empresa y el trabajador que está a pie de máquina a, por supuesto, todos los trabajadores de oficinas o red comercial, etcétera, una sensibilidad especial con el cliente, es decir, qué es lo que necesita, cuándo lo necesita, cómo lo necesita y si hay que hacerlo se hace. Y somos capaces de lo que sea para que esté contento, para cumplir, etcétera. Yo creo que eso es lo que nos ha llevado siempre a tomar delanteras sobre otros competidores, básicamente. Hay otros muchos aspectos, como por ejemplo la facilidad de comunicación, es decir, que nunca ha habido diferencias jerárquicas entre los diferentes niveles de la organización, la puerta de cualquier directivo, del director general, siempre ha estado abierta, es fácil relacionarse unos con otros, porque lo importante siempre ha sido más la operativa, es decir, que las cosas salgan y salgan bien, no si este tiene que ser firmado por tal o por cual y si hay que consultar con este nivel o con el otro. Yo creo que hemos sido muy operativos siempre en nuestra cultura. Muy bien. Luego entraremos más en detalle en las políticas vinculadas a desarrollo, pero para poder contextualizar esas políticas, hablemos en primer lugar de lo que es la estructura organizativa de HMI. Pues no es una estructura bastante tradicional, es decir, estamos organizados por business unit regionales, que significa que cada una aglutina un cierto número de países y que tienen una cierta autonomía de gestión, porque bueno, pues los clientes o las circunstancias en Turquía no son las mismas que en Argentina o no son las mismas que en México o que en Inglaterra. Entonces tenemos
5 business units, cada una con un ámbito de influencia, con una serie de fábricas, con oficinas comerciales, etcétera, y luego tenemos lo que es el headquarter, que lo tenemos en Madrid, y desde ahí es de donde se lanzan pues todas las políticas comunes, sean industriales, financieras, de recursos humanos, de marketing, etcétera. Aunque, como digo, siempre con una buena capacidad de autogestión, de autonomía en cada una de las business units. Muy bien. Entrando ya en lo que es modelo de personas, empecemos por conocer cuáles son las prioridades estratégicas de HMI respecto a sus equipos, a sus personas. Y veamos también cuáles son las principales características del modelo de gestión y dirección de personas. Y también a este respecto, sería interesante, como organización transnacional que sois, en donde hay equipos muy distintos, con culturas diferentes, ¿qué dificultades os encontráis para trasladar estas prioridades estratégicas y este modelo de dirección de personas? Bien, en cuanto al modelo, que lógicamente abarca, digamos, hay diferentes hitos, pero abarca desde el reclutamiento y la entrada de una persona en la organización, su integración, su formación, su promoción profesional, sus posibles carreras en internacional, etcétera, hasta, si llega el caso, hasta el momento de la jubilación. Es decir, que hay digamos, una serie de herramientas y un plan más o menos estructurado, donde hay un seguimiento continuo de la evolución de cada persona en la organización. Como digo, podríamos hablar de diferentes tipos de herramientas, etcétera, pero ahí está. Comentas una cosa interesante, y es que, claro, estamos en muchos países y eso significa culturas diferentes, personas diferentes, y un mismo programa que está concebido en Europa no tiene por qué funcionar exactamente igual en otros países. Y a veces habréis oído en alguna reunión algún ejemplo que pongo, que es muy significativo. La primera vez que llegamos cuando compramos 2 fábricas en China, compramos una de ellas, era la fábrica de Chengdu, en el centro de China, y sería el año 2005 aproximadamente. Entonces, una de las cosas que había que hacer cuando compramos estas fábricas es actualizarlas en temas de productividad, en calidad y seguridad. Entonces íbamos también con la OSAS 18001 y nos encontrábamos con que, por ejemplo, en la fábrica de Chengdu, cuando había un accidente de trabajo, pues uno de los métodos más eficaces que utilizaban era cortar la cabeza a un pollo y extender la sangre alrededor de la fábrica y luego dejar el pollo allí unos días secando, y eso ahuyentaba malos espíritus, malas vibraciones, ¿no? Entonces tú llegas allí con tu OSAS 18001, con tus registros, tus procedimientos, etcétera, y tienes que hacer convivir pues la cultura del pollo con las culturas de prevención de riesgos laborales que tenemos en el resto de fábricas en el mundo. Eso al principio choca, es difícil, pero yo creo que hemos aprendido a hacerlo. Es decir, cuando llegas a un sitio, lo primero que dices es, oye, lo del pollo es magnífico, o sea, es una idea genial. No obstante, por si acaso, vamos a empezar también a aplicar este otro tipo de metodologías y este otro tipo de cosas. Y te podría decir que hace pocos años, en una feria que hicimos en Alemania, dábamos premios a las fábricas que mejores resultados habían tenido en materia de prevención de riesgos laborales, etcétera. Y adivina quién fue la que mejor evolución había tenido en materia de seguridad. La de pues China. había sido la de China. Es decir, le dimos el premio a esta fábrica porque habían sido capaces de, saliendo de casi cero, a llegar a cualquier nivel, al mejor nivel que podíamos tener en cualquier otra fábrica francesa, inglesa o española. Entonces, yo creo que al final ese es el reto, es digamos, no entrar como un elefante en una cacharrería, sino decir, oye, entrar respetando las culturas locales, pero al mismo tiempo intentar hacer y poner en marcha sistemas que sean buenos para todos, que sean comunes para todos, que podamos comparar ratios todos y hablemos en el mismo lenguaje, ese tipo de cosas. Muy bien. Centrémonos ahora en el ámbito del desarrollo de personas, a modo general, y después entremos a particularizar el modelo que tenéis a nivel de itinerarios profesionales, de roles, y cuáles son los criterios que desplegáis en la organización, de manera que podamos comunicar a las personas cuáles son los criterios que les van a permitir pues cambiar de itinerario o cambiar de rol profesional. Bueno, hay cosas que están ya totalmente centralizadas y consensuadas, como puede ser el modelo de gestión de carreras, de evaluación del desempeño, etcétera. Lo hacemos prácticamente igual ya en todo el mundo. Creo que inicialmente creo que tenemos algunos puntos muy favorables, y es que
digamos, cada año tenemos mucha gente joven trabajando en prácticas con nosotros. Es decir, por ejemplo, una fábrica como aquí, como la de Cariñena, pues puede tener en un año 60 o 70 personas, entre ingenieros y otro tipo de especialidades, trabajando, lo cual es un sistema magnífico de reclutamiento y de selección. Estás viendo a la gente cómo participa, cómo aporta valor, etcétera. A partir de ahí, además tenemos digamos una frescura de constantemente gente joven que está muy familiarizada con la tecnología, que le gustan nuevas formas de trabajar, etcétera, con lo cual es fácil que nos adaptemos y que vayamos a un ritmo rápido porque constantemente estamos renovando y estamos teniendo gente joven en la compañía. A partir de ahí, evidentemente, nos tenemos que adaptar a ellos y crear pues, las oportunidades que sean necesarias. Yo creo que como otras muchas empresas, cada vez que tenemos y se generan muchos puestos constantemente, siempre miramos dentro cómo está evolucionando toda esa gente que entró, que destacó, que está haciendo un buen trabajo, para ofrecerles las oportunidades de promoción profesional antes de acudir al exterior. Y a partir de ahí, pues, evidentemente se abren diferentes caminos, que quizá hoy no tenemos tiempo de explicar en su totalidad, pero estamos hablando de carreras verticales, lo que puede conducirte en el futuro a manager o a director, y estamos hablando de carreras horizontales, lo que llamamos carreras de experto, donde uno bueno, pues puede ir progresando a todos los niveles, reconocimiento, retribución, etcétera, pero no necesariamente siendo un mando de la compañía, sino con una progresión más horizontal, lo que llamamos carreras de experto. Luego vienen también todas las posibilidades de expatriación, es decir, a veces el aprendizaje que hemos tenido en una fábrica en determinados proyectos nos viene muy bien en otras partes del mundo, con lo cual eso genera inmediatamente posibilidades de expatriación para muchas personas, y hoy tenemos gente en muchos países trabajando, pues en México, en Inglaterra, en Turquía, en Brasil, en muchos sitios tenemos expatriados, normalmente suelen ser franceses o españoles, los expatriados, porque es donde más, digamos, equipos tenemos y quizá más antiguos, pero digamos se generan ese tipo de oportunidades, que es lo que hace que la gente, realmente la gente que está aportando un valor, la gente que es buena, ve que es un sitio para quedarse porque se generan oportunidades constantemente. Yo creo que es parte de nuestro ADN también. Muy bien. A este respecto que comentabas, y a nivel de movilidad entre las distintas unidades de negocio, entre los distintos países, a nivel de política, ¿tenéis mucha demanda de personas que quieren moverse internacionalmente para adquirir una determinada experiencia en un determinado momento de su desarrollo profesional? Sin ninguna duda. Yo creo que hay un grupo, un colectivo de gente que es hasta los 30, 33, 35 años que son muy móviles, es decir, que precisamente lo que buscan son oportunidades de aprender, de mejorar, de crecer, etcétera. Luego, evidentemente, hay un periodo donde la gente tiene niños pequeños y tal, que cuesta un poquito más moverles, y solo se mueve pues ya gente que va a niveles altos de la organización en otros países, ya con otras circunstancias y cuidando un poco pues también su cónyuge, los niños, los colegios, este tipo de cosas. Pero hay unas etapas que son hasta los 30 y pico años donde la gente es perfectamente móvil, donde la gente está deseando que se le ofrezcan oportunidades interesantes, y normalmente pues intentamos que la gente pase 2, 3 o hasta 5 años desarrollando carreras por ahí fuera en otros países y aportando. Todas estas políticas de desarrollo y todos estos procesos que desplegáis en toda la organización, a nivel de comunicación y a nivel de llegar a las personas y de asegurar ese impacto, ¿cómo articuláis esta comunicación? Bueno, comunicación, lo que decimos es que no falte, es decir, que hay muchos métodos de comunicación en la compañía, cada uno bueno, pues está adaptado a unos. Hay comunicaciones en directo, hay reuniones departamentales, hay reuniones de todo el colectivo, cara a cara, está la intranet, hay, digamos, está todo el campus, están todos los programas de recursos humanos que permanentemente están recalcando determinados aspectos. Digamos, cada uno tiene toda la información disponible, incluso, y tú lo conoces bien, tenemos la app donde todo el mundo puede recibir digamos, la información de cualquier programa, de cualquier iniciativa que esté, lo tiene al alcance de la mano en su smartphone. Es decir, hay muchos canales de comunicación, lo que intentamos es que cada uno escoja aquel que se adapte mejor a lo suyo. Hay gente que a lo mejor se maneja peor con
con el smartphone y prefiere ir y escuchar al director general y que le hable de los programas, de lo que hay, de qué se puede hacer, etcétera. Y eso también existe normalmente cada 3 meses, 4 meses lo hacemos, o está en la intranet, tenemos, digamos, toda la información disponible. Digamos, hay posibilidades de que llegue a todas partes. Y, lógicamente, parte de la contribución de recursos humanos es estar permanentemente poniendo a disposición toda esa información en la organización. Muy bien. Comentemos ahora, antes nombrabas de pasada el proceso de valoración del desempeño. Nos gustaría conocer cómo integráis ese proceso de valoración de desempeño y el resultado del mismo con lo que son las políticas de desarrollo profesional, esto por un lado, y también que hiciéramos un apartado en identificar cómo seleccionar y cómo identificáis las personas con alto potencial y qué planes de desarrollo específicos asignáis a estos colectivos. Muy bien. Lo que es la evaluación del desempeño está unificada, es decir, es un mismo sistema y un mismo procedimiento, que hemos conseguido ya que el nivel de implantación sea prácticamente total en todas las business units. Eso significa que de alguna manera todo el mundo tiene objetivos cada año. Hemos intentado también culturalmente reducir los objetivos, es decir, por ejemplo, hoy estamos hablando de que uno debe tener 5 objetivos, no más de 5 objetivos cada año, porque quizá antes, pues uno podía encontrarse con 15, 20, 25 objetivos diferentes, es muy difícil prestar atención durante el año a tanta dispersión de objetivos. Entonces, al final focalizamos a la gente, decir, oye, tu cometido este año se centra en estos 5 objetivos principales y sobre eso te vamos a evaluar. Hay otros sistemas, evaluamos las competencias, ahora tenemos un nuevo sistema de rating de empleados, es decir, de alguna manera hay un seguimiento continuo del valor aportado de esa persona. Algo que yo creo que es relevante en todo esto también es que de ahí, de esta evaluación, salen formaciones que tiene que hacer la gente, es decir, programas en los que se tiene que integrar porque hemos identificado alguna carencia, etcétera, y también salen los high potential, es decir, gente que está haciendo un excelente trabajo y que de alguna manera queda marcado en las evaluaciones del desempeño, y de ahí luego pasan, digamos, a un programa especial de high potential. También hay que decir que todos estos programas, quizá en la época que vivimos tenemos que repensarlos un poco. ¿Por qué? Pues porque normalmente son anuales y cada vez nos estamos encontrando más con proyectos, con personas que en la organización durante el año cambian a lo mejor 1 o 2 veces de jefe y de proyecto, y entonces lo que viene siendo el sistema anual a veces se nos queda un poco cojo con esto. Tenemos que darle alguna pensadita, pero sí que lo que hemos logrado es que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, tenga objetivos, tenga una medición de todo eso, se midan sus competencias, se les propongan las formaciones adecuadas y se identifican los mejores. También se identifica gente que tiene alguna deficiencia o algo que mejorar, y también se pone de relevancia. Pero de ahí sale también la gente, los high potential, que son los que luego van a ocupar pues puestos de manager, de dirección, o van a ser asignados a proyectos de relevancia en internacional o este tipo de cosas. Digamos, hay un programa específico de detección y de seguimiento de los high potential. Muy bien. Dentro de todo este proceso, sabemos que la figura del manager, del responsable, es clave. Y es cierto que nos encontramos habitualmente con ciertas dificultades a la hora de desarrollar a estos líderes para que desempeñen con sus equipos, tanto a nivel de desempeño, de valoración del desempeño, como en el despliegue de todo el ciclo de desarrollo, pues nos encontramos con ciertas dificultades. ¿Cómo acompañáis a este colectivo de líderes para que con sus equipos todos estén alineados y desplieguen un proceso con éxito? Es que realmente no se puede hacer nada sin los mandos intermedios, es decir, en una compañía grande como la nuestra, con la dirección general o el comité ejecutivo, no se puede hacer gran cosa si no te acompañan, digamos, todos los mandos intermedios, etcétera. Yo creo que es un colectivo fundamental en cualquier iniciativa que se tenga. Nosotros, por ejemplo, hace muchos años ya creamos una escuela de liderazgo conjuntamente con una business school, donde todos nuestros mandos intermedios van pasando por una serie de programas con continuidad, es decir, no es un programa que, digamos, empiezas y acabas en 6 meses, sino que puede durar un par de años para ir cubriendo todo tipo de
digamos, de herramientas o de conocimientos útiles para tu función de mando y de manager. Al mismo tiempo también los hemos acompañado, algunos de ellos con coaching específico, individual, etcétera, si era necesario. Pero de alguna manera le hemos dado la relevancia de tener un programa continuo exclusivamente para los líderes, para los mandos intermedios, y que realmente vean todo tipo, digamos, de herramientas para hacer bien su trabajo. Evidentemente, las reuniones con ellos son constantes, etcétera, porque no se puede, digamos, gestionar equipos amplios de personas si no tienes involucrado precisamente a los que están en contacto directo con ellos. Entonces tenemos, igual que tenemos una escuela de liderazgo, tenemos también una escuela de ventas, una escuela comercial, que también pues intenta impulsar todas las herramientas comerciales y tener esa sensibilidad comercial. Incluso ahora estamos desarrollando una nueva escuela con una business school de project management, que también es una de las funciones clave en nuestra organización. Claro, es decir, le damos una entidad que no sean cursos aislados, acciones aisladas, sino una entidad en sí misma, con una continuidad, incluso con la participación externa, una business school para darle también más relevancia, la titulación, etc. Muy bien. Hablemos ahora de compromiso. Todas las políticas que desplegamos a nivel de desarrollo profesional, uno de sus objetivos es dotar de conocimientos y competencias a nuestros equipos, pero también tiene como objetivo el conseguir que estas políticas impacten en el compromiso que las personas tienen con su puesto de trabajo y con la organización. ¿Cómo identificáis en HMI esta respuesta de compromiso a partir de las políticas de desarrollo? Yo creo que las políticas y todos los programas que hagas y toda la tecnología que utilices es necesaria, está bien, pero tiene que venir acompañada del ejemplo. Es decir, te diría dos factores. Por una parte, que hay una cierta continuidad, es decir, que los equipos sean estables. Es decir, si la gente ve que sus mandos, sus directores cambian cada año, cada 2 años, etcétera, es muy difícil tener un gran compromiso con la organización. Si hay estabilidad y la gente tiene la cultura asumida y se prolonga en el tiempo, porque la gente se queda en la compañía muchos años, etcétera, y además son un ejemplo de esos valores que se están predicando, entonces aparece el compromiso, porque yo estoy comprometido con la organización, con mi jefe, con una manera coherente de actuar, con una manera en la que se dice lo que se predica y no otra cosa. Yo creo que todas las políticas de ejemplo, de comunicación, de cercanía generan compromiso. Las herramientas por sí solas puede ser como un cascarón vacío. Entonces está bien, es un apoyo, pero lo fundamental, no nos olvidemos que las empresas somos las personas que estamos en ellas. Entonces, esas personas con su día a día, con su comunicación, con su cercanía, con su ejemplo, con su manera de tratar los conflictos, etcétera, son los que generan la cultura de la compañía y el compromiso. Y yo creo que, y volviendo un poco a lo que decía al principio, quizás somos una compañía que no somos muy jerárquica, es decir, donde hay mucha cercanía entre todos los niveles y todo el mundo habla con todo, y eso propicia esa comunicación fácil, propicia esa cultura del ejemplo, y yo creo que genera finalmente ese compromiso, que es lo que hace que las cosas avancen, que las cosas se muevan, incluso que se superen momentos críticos, ¿no? Como fueron, yo recuerdo por ejemplo las crisis de 2008, 2009, 2010, todas las ventas caían en todas las compañías, el mercado estaba muy paralizado, pero realmente había un compromiso, veías en los ojos de la gente un compromiso enorme por sacar el tema adelante, y en ese momento fuimos capaces de ir a vender y vender millones de euros en Angola, en sitios, en países de África donde antes ni nos habíamos planteado. Pero realmente decíamos, es que esto hay que sacarlo adelante, sea como sea, y si en España no hay mercado, pues habrá que buscarlo donde sea. Y eso solo sale si hay gente muy comprometida. Si no, pues fíjate lo que nos está pasando. Muy bien. Pues estamos concluyendo, Juan Antonio. Para terminar de manera muy sintética, me gustaría que identificáramos 2 aprendizajes previos de éxito que habéis tenido en políticas o en proyectos de desarrollo profesional, y también de una manera muy sintética que nos contaras 2 proyectos de cara a futuro que también estén relacionadas con esta política. Yo te diría que en general todas las herramientas que estamos
aplicando en la gestión de personas de una manera unificada, yo creo que ha sido un buen camino y ha sido una buena experiencia. Cuesta implantarlo porque, digamos, todo lo que es nuevo, la gente tiene una cierta resistencia y se agarra a sus herramientas anteriores, etcétera. Pero finalmente yo creo que está suponiendo una unificación de criterios, de maneras de hacer, de poder comparar fácilmente unos colectivos con otros, unos países con otros. Yo creo que es un buen camino que hemos iniciado y que hay que continuar. Es decir, la tecnología bien utilizada es una ayuda enorme, y yo creo que en los últimos años hemos tenido muchas pruebas de ello. También mencionábamos el campus, toda la formación y learning está funcionando fenomenal. Se está disparando el número de cursos y el número de horas de formación, y todo eso es tecnología que, bueno, pues que hemos ido aplicando en los últimos años y antes no teníamos, ¿no? Yo creo que son casos de éxito que hemos tenido ahí y que tenemos que seguir aplicando. Y quizá de cara al futuro, uno de los retos es adaptarnos cuanto más y cuanto mejor a todas estas nuevas generaciones, todos los que hoy tienen pues 20 y tantos años y que están llegando y que tienen una filosofía del trabajo quizá diferente. Es decir, no vienen como antes para quedarme cuantos más años mejor en la compañía, sino que vienen realmente a aprender, a aportar, a divertirse, a hacer proyectos creativos, a innovar, etcétera. Entonces yo creo que el reto es cómo propiciar que toda esta gente participe en el día a día de la compañía, cuanto más mejor, para retener a toda esa gente que aporta más valor, y hay muchísima. Entonces han cambiado los valores en la manera de trabajar de toda la gente muy joven, y tenemos el reto de adaptarnos también a ellos lo antes posible, precisamente para que sientan que han llegado a un sitio donde se puede hacer carrera, donde se puede aportar valor, donde se puede innovar, y no simplemente hay que acostumbrarse a sistemas que crearon otros hace muchos años. Yo creo que es uno de los grandes retos, pero por otra parte creo que se está consiguiendo. Muy bien. Muy bien, Juan Antonio, pues terminamos aquí esta primera parte, y ahora pues nos moveremos a otro lugar y enfocaremos 4 o 5 preguntitas personales para que también podamos conocerte un poco más. Perfecto, pues te sigo. Muy bien.